Silver Bullet, la estrategia que para mí es la más importante en el trading, y te voy a explicar por qué. No solo eso, sino que te diré cómo aplicarla, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas y por qué todo trader que quiera operar de manera profesional debe tener esta estrategia en su repertorio. Nos ha permitido a toda nuestra comunidad generar resultados como estos. Y el mes pasado estas fueron todas nuestras operaciones ganadoras. Además, todos los días estamos utilizando esta estrategia en nuestras sesiones. Y sé que he dedicado otros videos a hablar un poco sobre la Silver Bullet, pero quiero dejar este anclado en el canal porque es la metodología que estoy utilizando y la que seguiré utilizando durante mucho tiempo, porque es lo que mejor me ha funcionado a mí y también a los alumnos de nuestra comunidad. Y te voy a explicar lo que necesitas ahora para ganar dinero con esta estrategia. ¿En qué consiste la estrategia Silver Bullet? Si nosotros traducimos esto, significa bala de plata. Esta estrategia fue creada por Michael J. Huddleston, o más que creada, descubierta, porque los conceptos de trading existen desde hace cientos de años. Y este señor, Michael J. Huddleston, es el mismo que propuso los conceptos de Smart Money, de ICT, de liquidez, de order block, de todo eso que tanto nos gusta. Bien, la Silver Bullet consiste en aprovechar un momento de expansión del precio en el que se da un movimiento tan rápido como una bala. Entonces, fíjense que yo tengo marcado acá este horario, que es desde las 10 hasta las 11 de la mañana, que es la franjita azul, que es el momento en el que vamos a aprovechar esta expansión del precio. Fíjense que de 10 a 11 una expansión, de 10 a 11 otra expansión. Tenemos expansión para abajo y expansión para arriba. Es un momento extremadamente volátil del precio y adivinen quiénes van a aprovechar esta oportunidad. Nosotros. Y te voy a explicar cómo hacerlo. Pero no solo eso, quiero que comprendas la estrategia como tal y que entiendas el por qué tienes que aplicarla sí o sí, porque es lo mejor que te va a pasar en el trading. Bien, esta estrategia está hecha para trabajarla en una temporalidad pequeña, ya sea de 5 minutos o de 1 minuto. Pero personalmente te voy a recomendar la temporalidad de 1 minuto porque así puedes aprovechar toda esta expansión que tenemos acá, ¿no? Y si te vas a días anteriores, en un gráfico de 1 minuto también vas a ver muy claramente la expansión del precio. Ahora bien, ¿en qué consiste esto? Para aplicar esta estrategia, nosotros debemos conocer 3 conceptos bastante básicos. En primer lugar, lo que es la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es la facilidad que tiene un activo para comprarse o venderse. Y esto aplicado en un gráfico de trading son aquellos puntos de interés a donde el precio se va a dirigir, que luego te voy a mostrar cómo identificarlos. Luego vas a necesitar algo conocido como BOS o choke. Es decir, un quiebre de estructura, ya sea para continuar una tendencia o ya sea para dar vuelta a una tendencia. Cualquiera de los dos los podemos utilizar. Y finalmente necesitamos algo que se llama Fair Value Gap, es decir, un imbalance. Todo esto te lo voy a explicar detalladamente para que te quede claro. Y nada mejor que hacerlo con un ejemplo, así que vamos a empezar. Fíjense, aquí estamos a las 9:57 de la mañana, hora Nueva York. Es muy importante tener en cuenta que esta estrategia se utiliza desde las 10 hasta las 11 de la mañana en horario Nueva York. Fuera de estos horarios no vamos a operar. Y el horario de Nueva York es este, UTC-5. Ok, ¿en qué consiste esto? Lo primero que necesitamos entender es qué es la liquidez. Y la liquidez no es otra cosa que los puntos de interés a donde va a ir el precio. ¿Y cuáles son los puntos de interés más importantes? Los máximos y los mínimos. Así que nosotros, antes de operar, unos 5 minutos antes, lo que vamos a hacer es marcar nuestros puntos de interés, porque son a donde se va a dirigir el precio. Pero ojo, ¿a cuál se va a dirigir? ¿Hacia dónde va a ir? Para eso tenemos que esperar. Ahora, algo que debemos tener en cuenta es que el precio, cada vez que toma un punto de liquidez, generalmente suele tener una reacción que puede ser en dirección contraria o puede ser en seguimiento de tendencia. ¿Cómo lo vamos a saber? Dependiendo de cómo realice el movimiento. Así que esperemos. Bien, ¿qué está haciendo el precio allí? Fíjense que toma la liquidez de acá arriba y luego comienza a regresar. Entonces nosotros lo que buscaríamos es un cambio de estructura. ¿Y cómo se identifica un cambio de estructura? Es algo muy sencillo. Vas a identificar el mínimo o el máximo que genera el punto más alto o más bajo del precio.
Es decir, un punto de liquidez que genere otro punto de liquidez. En este caso, este mínimo genera este máximo, que es el más alto. Así que nosotros necesitamos una de dos cosas. Primero, que el precio rompa esta estructura hacia arriba, continuando la tendencia, o que cambie la estructura rompiendo este mínimo. Entonces, esperamos a ver qué hace el precio. En este caso, ¿qué es lo que realiza? Rompe esta estructura. Bien, entonces ya tenemos nuestros dos primeros puntos marcados, ¿no? La liquidez, se ha satisfecho esa necesidad de liquidez. Luego tenemos un cambio de estructura, correcto. Y viene nuestro punto más importante, que es la zona de entrada, que es el Fair Value Gap o un imbalance. ¿Qué es un imbalance? Un imbalance es cuando tú tienes tres velas consecutivas, por ejemplo esta, esta y esta, en las que existe un vacío entre las mechas de la primera y la tercera. ¿Ves? Esta mecha está por aquí, esta mecha está por aquí. Por lo tanto, toda esta zona de aquí no se ha rellenado, está vacía, por eso es que se llama imbalance. Y el precio, para mantener un equilibrio, tiene que rellenar todos esos espacios. Existe un indicador que a mí me gusta mucho que se llama FBG Newegg Sum, que si ustedes lo activan, él les va a marcar las zonas de imbalance automáticamente. Como ven, tienen un imbalance rojo acá. Entonces ustedes en ese imbalance rojo, como ya hizo un cambio de estructura, van a colocar su operación por allí y van a colocar el stop loss por encima de donde comienza el imbalance. Y una relación riesgo-beneficio de 1 a 2. ¿Por qué? Porque cuando el precio generalmente toca el imbalance es para darse vuelta en la dirección contraria. Así que vamos a ver qué hace el precio. Regresa al imbalance. Correcto, está un poquito de tiempo en pérdida, pero luego el precio sigue avanzando, avanzando, avanzando. Y fíjense lo que tenemos acá. Es algo realmente sencillo y en tan solamente 15 minutos obtuvimos esta ganancia de acá. Pero como siempre les digo, esta estrategia Silver Bullet tiene muchos escenarios, muchas formas de aplicarla, porque aunque este es el método tradicional, hay más cosas que podemos tratar en cuanto a la liquidez para perfeccionar nuestras entradas y aumentar muchísimo nuestro ratio de acierto. Y eso es lo que han experimentado nuestros alumnos en nuestra formación privada. Así que si quieres acceder a nuestra formación completa en la estrategia Attack on Bullet, que es un mastering en este método del Silver Bullet, tienes este número de contacto acá, donde te voy a enseñar 3 escenarios diferentes para Nueva York, un escenario para Tokio, y todas las semanas recibimos actualizaciones, consejos, nos reunimos, nos conectamos para hacer del trading una realidad no solamente individual, sino de toda nuestra comunidad. Más información por acá. Pero ojo, te aclaro, no es necesario pagar ninguna suscripción, membresía, formación para que tú seas rentable. Tú con esto que estás viendo acá puedes perfectamente ser rentable, puedes ganar dinero, puedes pasar cuentas de fondeo, y si luego reúnes el capital necesario y trabajas con consistencia, constancia y responsabilidad, también puedes vivir del trading. Vamos a ver más ejemplos. Fíjense por ejemplo esta situación de aquí, y aquí es donde debemos tener mucho cuidado con lo que tiene que ver con la liquidez. ¿Qué es lo primero que necesitamos identificar nosotros? La liquidez, ¿verdad? Antes de las 10, vamos a colocarlo acá, un momento, ¿no? Antes de las 10 nosotros vamos a marcar nuestros puntos de liquidez, es decir, nuestro máximo más reciente y nuestro mínimo más reciente, y esos van a ser nuestros puntos de liquidez. Ahora bien, recuerden que nosotros dijimos que la dirección del precio va a quedar determinada principalmente por una toma de liquidez de cualquiera de los dos bandos, ¿no? Así que esperemos acá. Ahora, fíjense que acá nosotros podemos notar que ya toma la liquidez de acá, así que es quizás lógico pensar que vamos a realizar una compra, y de hecho el precio sube, deja un Fair Value Gap acá, pero ¿qué pasa? En este punto no tenemos ningún quiebre de estructura, porque nuestra estructura está por acá. Ahora, fíjense que una vez que el precio sube, rompe la estructura, y pudiésemos decir, ok, bueno, esta es una zona, ¿para qué? Para hacer una compra, porque nos rompe la estructura. Y déjame decirte que no. ¿Por qué? Porque si analizamos esto detenidamente, este punto de acá es una zona de liquidez que ya fue tomada. Fíjense, toma liquidez de aquí y ahora toma liquidez de aquí. Y el precio se va moviendo de liquidez en liquidez. Así que nosotros en realidad buscaríamos una oportunidad de venta. ¿Cómo esperaríamos eso? Bueno, pues ahora buscamos un cambio de estructura en la dirección contraria. ¿Qué ocurre allí? Un cambio de estructura.
Esperamos un poquito más. Ok, allí el cambio es más claro. ¿Por qué? Porque este máximo es más alto que este y esta es nuestra estructura que es rota por este punto de aquí. ¿Y qué nos deja? Un Fair Value Gap. Nosotros aquí colocamos nuestra operación stop loss por encima de la zona del imbalance y nuestra relación riesgo-beneficio en el 1 a 2 o en el siguiente punto de liquidez. Fíjense que en este caso el precio hace un nuevo Fair Value Gap, así que tú puedes actualizar el punto de entrada y actualizar el stop loss porque muchas veces el precio lo que hace es irse hacia abajo, ¿no? Entonces entraríamos en ese punto y ahí está. Es algo realmente sencillo. Y como te comenté, esta es la estrategia que deben usar si quieren profesionalizarse en el trading. Lo mejor es que se las estoy enseñando gratis. Es algo realmente sencillo de utilizar. ¿Cuáles son las ventajas de esta estrategia? ¿Y por qué es la más importante en el mundo del trading? Voy a comenzar respondiendo esta pregunta. ¿Por qué yo considero que es la más importante? Quiero que mires esto. Fíjate el horario en el que nosotros operamos. De 10 a 11 de la sesión de Nueva York. ¿Por qué este horario es el más importante? En primer lugar, porque es la hora en la que abre los mercados de futuros. Y los futuros es la forma, digamos, más real de hacer trading y es donde están los mercados completamente reales. Obviamente, nosotros estamos operando en real, pero el mercado de futuros es lo que domina el mundo, ¿no? Nosotros hacemos CFD, contrato por diferencia, pero los futuros abren a las 10. También abre Wall Street como tal. Por eso es que existe una expansión del precio en ese horario. En segundo lugar, esa zona de apertura del mercado de futuros coincide con la última hora del mercado de Londres. Por lo tanto, es donde hay la mayor confluencia de volatilidad. Y es donde vamos a tener los mejores movimientos del precio. Y lo que yo considero mucho más importante es que es una estrategia que te permite operar de manera sistemática, paso por paso, siempre hacer exactamente lo mismo. Y eso es lo que debe hacer un trader. Vamos a hablar ahora sobre las ventajas de esta estrategia. La más importante de todas. Solamente requieres 1 hora de tu tiempo por día. 1 hora es lo único que necesitas, ya sea para la sesión de Nueva York o para la sesión de Tokio. Pero ojo, esta estrategia tal cual como te la he descrito acá, pudiese ser un poco diferente para Tokio. Y de hecho eso es lo que enseñamos en parte en nuestra formación privada. Tenemos toda la formación completa para Nueva York y también los escenarios para la sesión de Tokio. Pero en fin, no me enredo. Lo cierto es que necesitas muy poco tiempo para operar. Y aparte de necesitar muy poco tiempo, es una estrategia que te da operaciones prácticamente todos los días. Así es, todos los días vas a encontrar operaciones. Además, le hemos encontrado una ventaja muy importante y es que en ese horario es en el momento en el que menos se producen noticias de alto impacto. Ya saben que cuando existen noticias de alto impacto como estas, fíjense esto que ocurrió acá. Una mecha gigante y luego baja y sube, tal. Esos son noticias de alto impacto que nos echan a perder todo el análisis técnico. Bien, en la mayoría de los casos no vamos a encontrar noticias a esa hora y eso nos va a dar mucha mayor libertad para operar. Obviamente hay ocasiones en las que sí van a haber noticias, como por ejemplo la semana pasada, pero es muy esporádico. Así que vas a tener total libertad para operar. Y por supuesto, hay que hablar también de las desventajas porque no todo es perfecto. La principal desventaja de esta estrategia es que tendrás tanto dinero en tu bolsillo que no vas a saber dónde guardarlo. Bueno, fuera de bromas, en realidad sí tiene una desventaja y es que al operar en una temporalidad tan baja o más que una desventaja, en realidad es que debes aprender a actuar con rapidez. Porque los movimientos se ejecutan de una forma bastante rápida, así que debes ser rápido en el cálculo del lotaje, en el cálculo de la posición, en colocar las operaciones, así que debes estar muy familiarizado con la plataforma que utilizas para que no se te vayan a escapar las entradas. Esa es en realidad la única desventaja que le veo porque del resto todas son buenas. Y bueno, también está el caso de que tú trabajes en esa hora y no puedas aplicar la estrategia. Pero recuerda que también tenemos una estrategia para Tokio, la puedes ver en el canal o en su defecto adquirir nuestra formación avanzada. Pero en fin, esta estrategia, según su creador, promete que puede hacerte dejar tu trabajo en tan solamente 90 días. ¿Será esto cierto o no? Te lo responderé en el próximo video.